Contentos. Amén. Estamos agradecidos. Descubrimos que no somos lo que nos dicen. Amén. Descubrimos que Él es nuestro Señor. Que Él es nuestro Salvador. Amén. Eso nos da una esperanza. Quiere decir que no nos vamos a quedar más en las tinieblas, sino que tenemos la oportunidad de ir a la luz. Amén. En Gálatas, Pablo dice que se siente bendecido, se siente honrado, que Dios le plació y lo escogió desde el vientre de su madre. Yo cuando estaba leyendo eso, descubro la grandeza y la misericordia de Dios, que no estamos abandonados, sino que hemos sido recogidos. Ahora, sí tengo que decir que lo que hemos cantado es precioso. Hay muchas promesas. Estábamos cantando, el último coro dice, sacude tus ataduras. Eso quiere decir, hermanos, que si estamos de acuerdo con nuestros cantantes aquí y nos gozamos y algo se toca en nuestro interior, sabemos que hay ataduras en nuestras vidas, pero que le estamos pidiendo al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo puede, que nos libre de las ataduras. Ahora, tenemos que poner de nosotros para no ser más esclavos. Y yo quiero decirle algo, hermanos, viendo estos jóvenes acá, tenemos que estar de acuerdo que han hecho un trabajo precioso. Amén. Amén. Y los que no han subido a cantar, ellos también son parte de lo que está pasando aquí. ¿Y cuál es nuestra función como hermanos? Pedirle a Dios que los guarde. Sí, Señor. Y reconocer que Dios está haciendo una obra única. A mí me gusta eso. Que nosotros, especialmente nosotros los viejitos, claro que no soy tan viejo, pero nosotros queremos poner nuestra mano y que se muevan como a nosotros aprendimos. Pero lo que yo estoy viendo es que Dios está tocando sus corazones y ellos se están moviendo como el Espíritu quiere que se muevan. Amén. Y tenemos que dar reconocimiento, es importante, hermanos. Ya muchas veces hemos hablado mal de nuestro hermano. ¿Cierto que están de acuerdo conmigo? Amén. Muchas veces nos quejamos de nuestro hermano. Eso me da a entender que vivimos en la carne, un poco, ¿no? Ahora es tiempo de que reconozcamos y empecemos a vivir en el Espíritu. Amén. La palabra vivir en el Espíritu parece muy liviana, pero requiere una entrega de nuestra vida. Pidámosle a Dios que ya no sea que como siempre pasa, lo digo por mí, nos salimos de este lugar y todo se queda aquí y nosotros seguimos con nuestras batallas. Pero yo los animo, hermanos, para mí mismo, de que nos vamos de este lugar y que podamos decir que hemos sido tocados y que la misericordia del Altísimo está con nosotros. Y yo estaba hablando de reconocimiento y yo le pedí permiso a los hermanos Michan para hablar un poquito del hermano Victoriano. Yo no vivo acá, pero las veces que tuve la oportunidad de venir aquí, vi un hermano con una entrega, un hermano que tenía el deseo de la fe, un hermano que siempre estuvo animando y hoy podemos darle gracias a Dios que dejó un legado, que hay muchos que pudiéramos decir que él dejó un legado y el legado más grande que podemos dejar es la fe. Amén. Y yo reconozco que causó dolor a mis hermanos, pero también que si ellos tienen el contentamiento
al entender que una jornada se cumplió y que Dios tenía otro propósito, pero que el legado de la fe se ha quedado en muchos. Amén. Y yo solo le pido a Dios que bendiga a mis hermanos y que el Señor les dé el contentamiento. Hermanos, en esta batalla que estamos, nos necesitamos el uno al otro. Amén. Aunque haya conflicto, aunque entre nosotros a veces hay alguien que no queremos ver, pidámosle a Dios que sane nuestro corazón, que sane nuestros ojos y que Él nos pueda ayudar para entender el propósito de lo que Dios está haciendo. Acabamos de venir del tiempo que estuvimos con el hermano Víctor y los hermanos en Chachapoyas. Fue un tiempo precioso. Yo quiero decirles que fue no por lo que nosotros trajimos, sino también lo que los hermanos nos ofrecieron. Y yo quiero decirle a los hermanos aquí en San Marcos que gracias por la invitación que nos dan. Y no es por lo que traigamos, porque estoy descubriendo algo. No tienen que estar de acuerdo conmigo. La palabra del predicador no nos va a cambiar. Lo que nos va a cambiar es la entrega que tengamos delante de nuestro Dios. Amén. Podemos decir con certeza que Dios ha sido fiel, que Dios nos ha dado su palabra. Podemos decir libremente y con confianza, esta noche pudiéramos decirlo, el que empezó la obra en nosotros la va a terminar. ¿Quién empezó la obra? No fueron los ancianos, no fue el ministerio, ha sido Dios. Por eso, hermanos, confiadamente sigamos esta carrera. Confiadamente que el que empezó la obra en nosotros la va a terminar. Y quiero decirles, yo estaba leyendo qué podía compartir con ustedes y pensé en Jacob. Todos sabemos la historia de Jacob, pero la historia de Jacob es muy similar a la mía. Y yo les voy a decir esta noche que también es muy similar a ustedes. Pero hay momentos donde nos cansamos de esa naturaleza. Y la única manera que nos podemos cansar de esa naturaleza es porque conocemos algo nuevo. Amén. Y ese algo nuevo es lo que Dios está haciendo. Por eso Jacob le dice al ángel, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Yo los animo, hermanos, en este tiempo que tenemos juntos, hemos recibido esta mañana la palabra, anoche hemos recibido, y digámosle a Dios que ya no quiero ser más como yo he sido, pero que no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Amén. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos toque, que abra nuestros ojos, que traiga sanidad a nuestras vidas y que nos llene de su presencia para que la esclavitud desaparezca de nosotros. Creo, hermanos, que es tiempo, es muy difícil decir lo que voy a decir, pero es tiempo de dejar de vivir en la carne y empezar a vivir en el Espíritu. ¿Y quién nos pudiera enseñar? Solo Él. Amén. Solo Él nos puede enseñar. Pidámosle a nuestro Dios que la obra que Él empezó, que no nos quedemos en la mitad del camino, que no salgamos con situación en contra de nuestros hermanos y que tengamos que decir, me voy porque no soporto esto. Hermanos, esas son obras de la carne. Y por mucho tiempo hemos vivido en situaciones de problemas. Pero hermanos, recordemos que lo que estábamos cantando en esos coros nos hablaban que hay algo más precioso que el conflicto que a veces caminamos. Amén. Y pidámosle a Dios que nos ayude para poder ser fiel y contestar
el llamamiento que Él nos ha hecho. ¿Y cuántos de ustedes creen y están confiados que Dios ha hecho un llamamiento? Muy pocos. El hermano Eugenio les empujaba a que dijeran un amén. Pues yo quiero que también lo digan. ¿Cuántos de nosotros estamos confiados que hay un llamamiento en nuestras vidas? El propósito de reunirnos, qué bueno que podemos hablarnos, juntarnos, gozarnos en la palabra, comer juntos, cantar, danzar, es precioso. Pero hermanos, hay un propósito más grande y es la obra que está siendo hecha, lo que Dios nos está hablando. Yo quiero decirles, hermanos, que estoy convencido que desde que empezó este tiempo, Dios está hablando a cada uno a su corazón. Amén. Hermanos, queremos salir de la esclavitud. Si leemos este libro, hay muchas historias. Un pueblo que Dios quiso sacar de la esclavitud, pero se mantuvieron en la queja, en el conflicto, y nunca entendieron el propósito que Dios tenía. Pero yo quiero decirles esta noche, hermanos, nosotros, por su misericordia, queremos ser mejor que ese pueblo. Amén. Que Dios permita que de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestra actitud, se desaparezca el conflicto que nos separa a cada uno y que empecemos a vivir como hermanos, como a Dios le place. Amén, hermanos. Entonces yo les dije sobre Jacob. Dice, luchó con el ángel, ya rayaba el alba, y el ángel le dice, me tengo que ir. Pero él dijo, no te dejo ir hasta que me bendigas. Voy a decir algo, Dios mismo nos puede desanimar. Pero Jacob ya no quería seguir viviendo como él estaba. Él dijo, no te dejo ir hasta que me bendigas. Hermanos, yo les digo esta noche, pidámosle a Dios que nos dé su bendición. Amén. Ya hemos caminado mucho tiempo, pero necesitamos la bendición de Dios. Cada momento, cada día. Job decía, cuando estoy acostado, me levantaré, mas la noche es larga, pero llegará el alba. Si usted mira, hermanos, las promesas que Dios nos ha hecho no se cumplen así. Muchos predicadores ofrecen muchas cosas que nunca pasan. Pero las promesas de Dios, como decía Job, la noche es larga. Dice, pero me levantaré. Ahora no sé cuál es su situación en este día y parece que no llega el amanecer, pero si estamos en la mano del Todopoderoso y tenemos la fe para confiar en lo que Él nos ha prometido, veremos el amanecer. Veremos el día nuevo. ¿Cuántos queremos el día nuevo? Yo cuando hablo sobre Pablo y él toma un momento y habla del vientre de su madre, es porque lo que él ha descubierto ya no es más la ganancia propia. Él ha encontrado algo más. Amén. Y yo esta noche quiero decirles, amados hermanos, que usted y yo hemos encontrado algo mejor. Amén. Por eso estamos aquí, aprendiendo juntamente lo que Dios quiere hacer. Me he dado cuenta que es preciosa la palabra que recibimos, pero si no hay una intimidad
para buscarle a Él, nunca vamos a descubrir lo que Dios quiere para nosotros. Por mí lo digo, la palabra del predicador no nos puede convencer. Los predicadores ofrecen muchas cosas. Ahora nos imponen las manos y nada pasa. Nada pasa. Porque el propósito que Dios tiene es más grande que la promesa del hombre. Y es que somos hijos de Dios. Amén. Y que no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿No le parece precioso? Dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay una esperanza. Amén. Hay una simiente que no puede ser reconocida por el hombre, sino buscándole a Él. Empezará un deseo profundo en nuestro corazón para que esa simiente siga creciendo y que cada día más, en vez de buscar el conflicto y las cosas de este mundo, queremos más que Dios nos dé el derecho y el entendimiento de conocer la simiente que ha sido puesta en nosotros. Nuestra vida que Dios nos ha dado, no se la debemos a ningún hermano. La vida que Dios ha puesto en nosotros es de Él. Amén. Nuestro contentamiento no puede venir de las palabras del hombre. Nuestro contentamiento viene de la unión, del encontrarnos con Él, de una relación con Él y poder, como cantábamos esta noche, sacudir toda la basura. Lo que queremos hacer y no hemos podido, que nos esclaviza. Pero esta noche, hermanos, y no, cuando hablo de esta noche, hablo de esta oportunidad que Dios nos da para poder entrar y seguir en sus caminos. Amén. Y pidámosle a Dios que agradecidos estamos, pero no completos, hasta que Él haga la obra que Él quiere en medio de nosotros. Pero Job decía, la noche es larga. Dice, y me levantaré cuando venga el día nuevo. Y esa es la esperanza que yo tengo. Y yo le doy gracias a Dios por su misericordia. En las instrucciones que habían en el sacerdote, están un poquito sucias las gafas. Por eso no los veo bien. Perdón, hermano Eugenio, pero es que toca. En las instrucciones que se le daban al sacerdote, dice que se tenían que vestir de lino para que no sudaran. Porque el sudor de nosotros compara con la unción en la manera que nos movemos. No es la unción de Dios. Por eso en la instrucción decía que tenían que ponerse la ropa interior y la vestidura para que no sudaran, porque Dios no permitía ese sudor del hombre, porque el sudor del hombre viene de la fuerza del hombre. Y yo quiero decirles esta noche, yo no sé si eso es un mensaje, yo no sé qué es, pero se los voy a decir. Yo muchas veces confundo la unción, mi sudor, mi esfuerzo, tratando de corregir a mi hermano, tratando de enseñarle cómo tiene que caminar, viendo la falta. Pero les quiero decir esta noche, ese es el sudor y la unción del hombre,
Y eso no está bien delante de Dios. Tenemos un llamamiento más grande que nuestra propia unción. Amén. Porque nuestra unción es solamente sudor. Dice que fue sembrado en un campo un trigo, una semilla de trigo. Después de un tiempo había trigo y cizaña. Y vinieron y le preguntaron, Señor, ¿pero no fue que solamente sembramos trigo? Dijo, pero el enemigo vino y sembró cizaña. Ahora dicen, ¿será que vamos y quitamos la cizaña? Y él dijo, no, la cizaña crece juntamente con el trigo. Pero llegará el momento que se recogerá primero la cizaña y será echada al fuego y después recogeremos el trigo. Y quiero decirle esto, yo lo entiendo de esta manera, ni el ministerio, ni los ancianos, ni el que crea, puede tratar de quitar la cizaña de su hermano hasta que Dios no lo permita. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo me doy cuenta que si entendiéramos que no podemos cambiar a nuestro hermano y no podemos quitar la cizaña, cesaría mucho conflicto en nuestro medio. Amén. A veces estamos separados con nuestro hermano porque no nos gustan los zapatos. Claro, ustedes son más espirituales que yo. A veces nos separamos de nuestro hermano porque como come no nos gusta. Porque no se puede estar quieto en el culto, no se está quieto en la plataforma. Pero yo quiero decirles, hermanos, que si entendiéramos la grandeza de la obra de Dios y dejáramos quieta la cizaña, llegará el momento que el Señor mandará a recoger la cizaña y lo que habrá en nuestras vidas será el fruto. Amén. Será lo escogido por Dios, lo que produce el alimento, lo que usted y yo estamos buscando. Amén, hermanos. Que nos sentamos aquí por horas, oímos a nuestros hermanos, nos gozamos en la palabra. Yo estoy tan complacido, tan alegre, no sé si es mejor esa palabra, de ver a estos jóvenes con ese ánimo. Y quiero decirles algo más. Y la unción de Dios está con ellos. Amén. ¿No hemos sentido que Dios ha tocado nuestro corazón con lo que hemos oído en este día, desde el momento que llegamos? Y de ahí ha venido la palabra. Y Dios ha hecho lo completo. Cuando usted se está gozando en lo que Dios está haciendo, ¿usted toma tiempo para pensar en la cizaña que usted tiene? Yo no gasto mi tiempo en eso. Yo solamente quiero que Él sea el que queme la cizaña en mí. Amén. Nuestro llamamiento es que abramos nuestro corazón, porque cuando Él nos llamó, yo no venía bueno. Yo les voy a decir esto, ni los ancianos en Bogotá me querían. Eso fue en el año 70, hace muchos años. Pero Dios le plació que Él era el que iba a remover la cizaña de mí y me dio la oportunidad de que haya fruto en mi vida. Y hoy le doy gracias a Dios que he tenido ese llamamiento o esa oportunidad para librarme de lo que no me podía librar, y que el único que puede hacer la obra completa en nuestras vidas es el Dios Todopoderoso. Amén. Y creo que eso fue lo que tocó a Jacob. Ya él había hecho muchas cosas, situación sobre situación, y nos gusta hablar de Jacob, pero mirémonos a nosotros mismos.
¿Cuántas cosas hacemos? Pero un día llegó que lo visitó el ángel y ahora cuando lo vio, no te dejo ir hasta que me bendigas. El ángel le dice, me tengo que ir porque raya el alba. Y él dice, no, hasta que me bendigas, aunque le costara lo que le costara. Y yo quiero decirles, hermanos, estamos en ese tiempo donde ya estamos cansados. Empezamos a sentir que estamos cansados de nuestra propia vida, de la manera que nos movemos, de la manera que actuamos, del conflicto, de todo lo que hacemos. Y queremos que Él nos bendiga. Amén. Pero hay una cosa que yo he estado dándome cuenta, es que la bendición que Dios nos va a dar no va a venir como nosotros la queremos. No lo que nosotros estamos buscando, porque no puede ser nuestra propia gloria, tiene que ser la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Porque yo no sé si yo le pido a Él como me conviene, pero Él sí sabe, amados hermanos, qué es lo que necesitamos. Amén. Y yo esta noche me regocijo. Para mí, cuando yo le digo a mi esposa, ella me anima a que vengamos, pero ella me la pone un poquito difícil para que viajemos. Es que es largo el camino. Pero cuando estamos aquí, nos gozamos de esto. Los hermanos, el tiempo juntos, limpia nuestra mente, alegra nuestro corazón. Y lo entiendo que es el privilegio y la grandeza que Dios nos permite tener a nosotros como hermanos de ustedes. Y yo le doy gracias a Dios porque, hermanos, tiene que llegar el momento que, digamos, le decimos a Dios como el hijo pródigo, ya es tiempo que vuelva a la casa. Amén. Es tiempo que el hijo vuelva a la casa. Su padre lo esperaba, pero no lo trajo. Y usted y yo estamos en la misma lugar. Dice, es necesario que el hijo vuelva a casa. Pero cuando su padre lo vio venir, no le reprimió nada. Porque su padre no estaba interesado en lo que su hijo se había llevado. Porque al momento que su padre se lo entrega, perdió el valor. Y Dios nos está dando mucho de su vida, pero si no lo utilizamos como Él quiere, pierde el valor. Y dice que Él se fue por muchos lugares. Cuando ya lo había gastado todo, se fue a vivir con los cerdos. Y estando ahí, dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Amén. Hay mucho en la casa de mi Padre. Y yo quiero decirles, hermanos, que ese debe ser nuestro clamor cada día. Reconocer que en la casa de Él está la respuesta de nuestra necesidad. Amén. Está lo que usted y yo estamos buscando. Pero no va a ser como nosotros lo queremos, sino como a Él le place. Porque Él dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. En el proceso, hermanos, Dios había transformado el corazón de ese hijo. Y ahora venía con un corazón cambiado, sin deseo de la riqueza, sino quería estar con su Padre. Y yo creo, hermanos, que eso es lo que estamos buscando. No queremos la riqueza y ser sabios en la palabra y ser sabios en esto, tener el poder, llamar la atención, corregir las personas. Yo no quiero eso. Yo quiero que yo pueda estar con Él. Amén. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús dice caminó y cuando había algo para hacer, Él esperaba oír la voz del Padre.
no para su propia gloria, sino para la gloria del Padre. Y en la gloria del Padre se encontraba el Hijo. Amén. Hermanos, y que nosotros podamos entender esto, porque este camino y este llamamiento es precioso, pero pidámosle a Dios que abra nuestro entendimiento, que podamos llegar a donde Él nos ha llamado, que podamos decir, glorioso es ver a nuestro hermano. Cuando llegó nuestro hermano Víctor, porque ya somos hermanos de Chachapoya, y su hija, cuando los vimos, nos da mucha alegría, porque hemos compartido un tiempo especial. Cuando yo vi a mi hermano Carrión y sus hijos, cuando los veo a ustedes, eso llena nuestro corazón. Eso produce alegría, porque estamos pidiéndole a Dios que los guarde. Amén. Y tenemos una enseñanza donde Jesús le habló al Padre, porque Él dice, yo quiero estar contigo en tu gloria, pero antes quiero decirle que a los que me distes, a esos he guardado. Amén. Yo solo quiero que ellos conozcan la vida eterna. Esa fue la manera que usted y yo hemos sido, eso está en Juan 17. Dice, esa fue la manera que Jesús nos presentó al Padre. Amén. Y cuando yo leía ese capítulo, me da gozo, me da esperanza de que hay algo más. Yo puedo detener la obra que Dios está haciendo si me quedo en el conflicto, tratando de pedirle a Dios que transforme al hermano Eugenio, tratando de decir que nos ayude. Y perdón, hermano Eugenio, que lo mencione, pero es que somos buenos amigos. Pidiéndole a Dios por la falta de mi hermano. Y nos entretenemos en eso y nos olvidamos de la obra que Dios está haciendo. Amén. Pidámosle a Dios que nos dé entendimiento para poder recibir lo que Dios nos ha prometido. Porque no es algo que nosotros estamos buscando para poder ser enseñados, sino es algo que a Él le ha placido darnos. Y pidámosle a Dios que nos dé el entendimiento para poder abrir nuestro corazón y poder recibir lo que Él nos ha prometido. Amén. Y Dios está permitiendo que lleguen pruebas a nuestras vidas, que nos preguntemos por qué esto y por qué lo otro, pero que haya la esperanza de confiar en Él, que el que empezó la obra en nosotros la va a terminar. ¿Nos gloriamos en esto, hermanos? Damos gracias a Dios que Él está abriendo nuestros ojos y en cierta manera nos está dejando ver que hay algo que está creciendo en nuestra vida y que también nos permite empezar a amar a nuestros hermanos. Porque esta carrera no es mía sola. Y esta carrera es donde ninguno ganamos. El único que gana en esta carrera es nuestro Dios. Amén. En esta carrera es donde usted se detiene y voltea y mira a su hermano y le puede decir, ven hermano, camina conmigo. Yo te necesito y tú me necesitas. Es en esta carrera en la cual hemos sido llamados. Cuando podamos hacer esto, que no es fácil, pero entendamos el propósito de la obra de Dios en nuestras vidas, que Él no nos llamó para nuestra propia ganancia. Yo me atrevo a decir que cuando Pablo perseguía a los cristianos, Saulo en ese tiempo, era para su propia ganancia. Pero cuando lo entendió, ¿sí oye? Cuando él lo entendió, cuando él fue llamado, ya quiso estar con sus hermanos. En muchas ocasiones aquí dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, pero entre vosotros el de menos. Porque entendió que el título no servía, sino era la obra que Dios estaba haciendo en él y el propósito al cual Dios lo había llamado. Y él entendió que ese propósito
no se cumple más con él solo, sino también con sus hermanos. Yo quiero decirles esta noche, hermanos, que Dios nos ayude, porque en este evangelio al cual usted y yo hemos sido llamados, hay mucha grandeza, hay mucha esperanza y hay transformación de nuestras vidas. Dice en Cantares 6:10, ¿quién muestra? Dice, ¿quién es esta que muestra como la luna, esclarecida como el sol, imponente como los ejércitos? Está en Cantares 6:10. Está hablando de nosotros. Dice, ¿quién es esta que se muestra como la luna, esclarecida como el sol, imponente como los ejércitos? Y yo creo, hermanos, que es la obra que Dios está haciendo en el proceso que Dios nos está llamando. Yo hablé en Chachapoyas hice un resumen, dice la historia de José. Todos la conocemos, pero hay algo que hemos descubierto, es que Dios tenía un propósito con José. Amén. Y en lo que yo leía esto de José, nunca descubrí que él hablaba de una prueba, sino hablaba del propósito por la cual Dios lo estaba llevando, para llevarlo al lugar que lo llevó. Pero nunca habló de la prueba, sino habló de la obra que Dios está haciendo. Y yo quiero decirles esta noche, hermanos, el que conoce la necesidad de nosotros es nuestro Dios. Amén. Y a veces nos encontramos con hermanos que no hemos visto por tiempo. Y, hermano, ¿cómo está? Estoy en prueba. A veces buscamos lo que no tenemos, pero esa es la manera que nos expresamos. No sé qué sentido tiene, si es para sentirnos mejor. Pero yo les digo esta noche, hermanos, si cambiamos la queja por la obra que Dios está haciendo, vamos a entender el propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Es muy fácil decir estoy en prueba, pero cuando Daniel no entró al foso de los leones en una prueba, él entró al foso de los leones confiando en Jehová el Altísimo. Amén. No lo aceptó como prueba, sino era una oportunidad para que el nombre de Jehová fuera enaltecido. Y yo quiero decirles esta noche, hermanos, el nombre de Jehová no puede ser enaltecido allá afuera si usted y yo no enaltecemos el nombre de Jehová en nuestras vidas. Amén. No vamos a convencer a nadie, perdón, con mucho respeto, no vamos a convencer a nadie porque somos ancianos. No vamos a convencer a nadie porque nos llaman ministerio. No vamos a convencer a nadie si no es que entremos al lugar donde la vida de Dios la hemos entendido y hay un convencimiento en nuestro corazón con un solo deseo, y es para que el nombre de Jehová sea enaltecido. Amén. La gloria del hombre siempre desaparece. La única gloria que permanece es la gloria del Dios Altísimo. ¿Quién libró a Daniel de los leones? Jehová, el Dios Todopoderoso. ¿Quién hizo crecer la fuerza y la confianza en Daniel? No fue lo que Daniel hizo, sino lo que Jehová hizo en su corazón. Hermanos amados, creo que el hermano Nelson decía, hay un don que podemos salir a las calles y buscar, y vamos a traer,
pero mientras Dios no lo traiga, no permanece. Y yo quiero decirles esta noche, estamos aquí, todos, no sé de dónde vienen todos, pero esta noche quiero decirles, estamos aquí porque Jehová Dios nos ha traído. Amén. Jehová Dios nos ha traído, porque no nos pudiéramos guardar, aunque empacamos la maletica, nos alistamos nuestros documentos, creemos que estamos completos, pero si no fuera por la misericordia del Dios Altísimo, no estaríamos acá, porque nuestra obra tiene un límite, pero la obra que no termina es la obra del Dios Todopoderoso. Yo los animo, hermanos, oremos los unos por los otros. No nos olvidemos de todos estos jóvenes y estos niños. Pidámosle a Dios que los guarde. Porque Jesús lo enseñó. Dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Y pidámosle a Dios que nos guarde de este mundo. Y quiero que abran sus Biblias en Primera de Reyes 8, en el versículo 25. Perdón, en el versículo 22. Y dice así. Dice, luego Salomón se plantó ante el altar de Jehová, frente a toda la asamblea de Israel, y extendiendo sus manos a los cielos, dijo, oh Jehová, Dios de Israel, no hay nadie como tú, Señor, como tú arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú guardas el pacto de la misericordia para que con tus siervos que andan delante de ti con todo el corazón. Dice en el 24, tú has cumplido lo que prometiste a tu siervo David, mi padre. Con tu boca le hablaste y con tu mano lo has cumplido como en este día. Dice, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que tú le prometiste diciendo, no te faltará el varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí como tú has andado delante de mí. Mientras yo estaba leyendo esto, esta mañana el hermano Eugenio nos habló de esto y yo estaba mirando lo mismo. David quiso construir la casa de Dios. Dios se agradó del corazón de David. Pero David fue un hombre de guerra y no le permitió construir la casa. Pero estaba leyendo ahí, Salomón la construyó. Pero ahora ya está la casa hecha, porque en los versículos anteriores habla que la casa estaba hecha. Pero él entendía que aunque la casa estuviera hecha, si no estuviera la misericordia de Dios con él, no tendría valor. Por eso él con mucho clamor dice, luego se plantó ante el altar de Jehová, frente a toda la asamblea de Israel, y extendió sus manos a los cielos. Y yo quiero decirles, hermanos, que usted y yo, si hemos hecho un voto, si hemos ofrecido nuestra vida a nuestro Dios, ¿amén? ¿Estamos de acuerdo? Que si hemos ofrecido nuestra vida a Dios. Pero hermanos, tenemos que seguir que Él llene esta casa. Amén. Salomón, Dios le dio
el deseo de lo que su padre quería y por eso él menciona a su padre. Pero ahora era algo entre Salomón y Dios. El deseo de construir la casa ya estaba hecho, pero ahora necesitaba que Dios pudiera sentarse en esta casa. Amén. Y no se va a sentar porque tenemos el nombre del mover, o porque somos del grupo de allí o el grupo de allá, o porque podemos predicar, o porque podemos hablar de Él. Lo que les decía ahorita, hermanos, si no engrandecemos el nombre de Jehová en nuestras vidas, no va a ser engrandecido allá afuera, al que queremos convencer, porque antes de que hablamos de Él, tenemos que ser convencidos. Y yo estaba leyendo esto sobre Salomón, ya estaba todo hecho, pero ahora él clamaba que Jehová pudiera estar en esa casa. Que él tenía el privilegio de haber hecho lo que su padre no había podido hacer, pero necesitaba que la presencia de Dios se mantuviera en esa casa. Y yo creo, hermanos, que hemos caminado. ¿Cuántos años, o no sé cuánto tiempo nos hemos sentado aquí y hemos recibido la palabra? Muchos tiempos, ¿cierto, hermanos? Nos hemos gozado, hemos alabado, amén. Traemos nuestra carga y hemos sentido libertad, amén. Tenemos que dar testimonio de Jehová. Hemos sentido su misericordia, hemos sentido amor por lo que no amábamos, hemos sentido esperanza, nos hemos ido con gozo, amén. Pero es un proceso que aunque lo hayamos sentido, si no le seguimos buscando y le pedimos que Él abra nuestros ojos y nos dé el entendimiento y que clamemos cada día diciéndole que su presencia no se vaya de aquí. Amén. Es cuando yo puedo entender, hermanos, que el propósito de Dios sí se puede cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. ¿Cuántos podemos decir que lo que Él nos ha prometido se está abriendo? Amén. Yo me gozo por la palabra. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que la traen, los que comparten, los hermanos que están aquí. Pero para poder recibir lo que estamos buscando, tiene que haber una relación con Él. Amén. Tiene que brotar de nuestro corazón, diciéndole que permita que dentro de nosotros fluyan los ríos de agua viva. Amén. Que los ríos de agua viva puedan fluir en nosotros, pero es buscándole y reconociendo que si no estamos conectados con Él, su presencia no estará con nosotros. Pero tenemos la casa. Pero la casa sin Él no tiene valor. Pero yo hablo esto por fe esta noche. Pero yo sé, hermanos, que usted y yo tenemos fe que en esta casa hay un deseo de que Él habite en nosotros. Amén. Hay un deseo, como el rey David, después de que hizo lo que tenía, lo que había hecho, su decisión no fue quedarse en la falta. Amén. Porque a veces tenemos la excusa de que, hermano, es que no puedo. David entendió que no podía quedarse en la falta y después de que se levantó, empezó a decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y cuando él clamó de esa manera, él entendió, por eso lo expresó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo he descubierto en mí que no hay un corazón limpio
y no hay un espíritu recto. El predicador no me puede enseñar, pero la relación con Dios puede crear en mí un corazón limpio. ¿Y sabe cuándo vamos a dejar de hacer las cosas que no son buenas? Cuando en nuestro corazón y nuestro deseo le digamos a Dios: y crea en mí un espíritu recto. Amén. Que no es una promesa que le hacemos, porque yo he hecho muchas promesas, pero es algo que le pedimos de Él para nosotros. Crea en mí un espíritu recto. Amén. Y eso va a transformar la relación entre su esposa, sus hijos. Voy a usar una palabra fuerte: la violencia con la que llegamos a nuestros hogares, porque somos los que proveemos, el conflicto. Si no llegamos a ese lugar de decirle a nuestro Dios: ya sabemos que somos su casa. ¿Cuántos están de acuerdo que somos su casa? ¿Cuántos están convencidos que somos su casa? Amén. No porque el predicador nos lo diga ni porque nos lo dicen los ancianos. No, hay una convicción. Amén. Que somos la casa. Amén. Y hablo de una casa corporal, pero hablo de una casa individual. Amén. Que usted y yo podamos pararnos y mirar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros hermanos y confiadamente decirle a nuestro hermano: hermano, ¿cierto que somos su casa? ¿Está de acuerdo? Sí. Que somos su casa. Y que lo mismo que sintió Elizabeth, fue María y Elizabeth. Cuando entró María y sintió que brincó algo aquí adentro, es lo mismo que usted y yo, hermanos. Si queremos, buscamos el uno al otro, que esa semilla que está aquí adentro brinca cuando nos encontramos. Amén. Que vamos a parar el conflicto. Usted sabe que nosotros podemos entrar en conflicto tan fácil. Yo a veces pienso: ¿será que...? No crean que yo peleo con mi esposa, porque yo sí tengo mis litos, pero a veces pienso: hoy no quiero estar bien, pero nada ha pasado. ¿Cierto, Debbie? A veces escogemos el mal. Lo que pasa es que ella me quiere mucho. A veces escogemos el mal. Amén. Estamos bien, pero queremos estar mal, porque esa es nuestra naturaleza. ¿Ya? David entendió que él no tenía que estar en esa terraza buscando lo que no se le había perdido, pero su deseo era, él era el rey. Pero se subió a la terraza y encontró lo que no tenía que buscar. Le costó. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Nadie podía sacar eso de David si no fuera Dios. Y el pecado llegó y él entendió cuál era el propósito al cual Dios lo había llamado. Y ahora tenía temor. No temor de ser más grande, más poderoso, sino ahora tenía temor de que decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Ya la lucha no era ser más grande de rey, sino ahora la lucha era que su corazón fuera cuidado para agradar el corazón de Dios. Amén. Hermanos, este mensaje, aquí todos nosotros, estos predicadores que estamos aquí, podríamos decir muchas cosas, pero hay un solo mensaje. Pidámosle a Él que toque nuestro corazón.
Amén. Pidámosle a Dios que ya no nos deje más como somos. Amén. Pidámosle a Dios que nos libre del temor. Pidámosle a Dios que nos libre de la esclavitud. Pidámosle a Dios que nos libre de la ofensa. Más bien digamos esto: Señor, enséñame a conocer tu amor. Señor, enséñame a conocer tu verdad. Porque a veces mentimos y prometemos cosas. Tenemos imaginaciones. Pero pidámosle a Dios. Y sabe una cosa, hermanos, todas esas imaginaciones, a veces todo lo que decimos cuando queremos tratar de cambiar a nuestro hermano, cuando nos distanciamos de nuestro hermano, porque es que ya no nos podemos llevar bien. Entonces usted ahí, yo te quiero como mi hermano, pero allá y yo aquí. Estamos llegando al tiempo y es una manera que usamos en nuestro medio. Dejemos la división y permitámosle a Dios que establezca en nosotros la unión. Amén. Reconozcamos el nombre de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a reconocer? Hablando de Él, glorificándolo a Él. Pero Señor, que como hizo David, después de la falta, después de haber pecado, ya no tenía excusa. Se había vestido de cilicio, no quiso comer, pero ese no era el propósito de David. El propósito de David era poder ser restaurado. Amén. Poder ser restaurado. Hermanos, y yo pienso que tiene que llegar el momento que usted y yo nos vamos a sus pies y pedirle a Él que podamos ser restaurados. Amén. Que cuando glorificamos su nombre, no solamente es porque otros lo están glorificando, sino porque, Señor, es que, como dijo David, es que crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. David ya tenía miedo de volver a pecar. Y la única manera, hermanos, que vamos a tener temor de pecar es cuando sentimos que su presencia no está con nosotros. Pidámosle a Dios en este día que nos dé el entendimiento de qué es lo que buscamos de Él, qué es lo que hemos guardado. Porque si usted mira, desde jovencito, la unción de Dios estaba con David. Porque dice que cuando el oso y el león llegaban a comerse las ovejas, Él los mataba. Por eso cuando el pueblo de Israel estaba acorralado y temerosos, Él llegó muy tranquilo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Y quién es ese gigante que está desafiando al ejército? Óigame esto, al ejército de Jehová. Amén. Él no los vio como cualquier ejército. Él dijo, el ejército de Jehová. Toda esa multitud de personas que se encontraban ahí no tuvieron la visión que tuvo David. Por el corazón que Dios había puesto en David, fue el único que reconoció lo que estaba pasando. Amén. Y que Dios podía engrandecer su nombre. Ahora, en la misma unción que Dios le había dado para matar al oso y al león, vio a ese gigante como un león, como un oso, y lo voy a matar en el nombre de Jehová. Amén. Y yo le aprendí esto a Germán y le cortó la cabeza. Yo se lo oí la primera vez a Germán y le cortó la cabeza. Para poder destruir a nuestro enemigo,
tenemos que tener visión y no orden, ni conocimiento, ni querer cortar la cizaña de nuestro hermano. Para poder tener el entendimiento al cual Dios nos está llamando, tenemos que conocerlo a Él. Amén. ¿Cuándo se va a acabar el conflicto en nuestro medio? ¿Cuándo se va a acabar la falta de entendimiento? ¿Cuándo se va a acabar la falta de fe? Hasta que no lo busquemos y nos postremos a sus pies, no van a ser abiertos nuestros ojos y la visión va a ser clara para que la obra sea cumplida. Porque yo les digo, mis hermanos, y lo digo para mí, usted y yo, no importa cuánto sabemos de la Biblia y cuánto podemos enseñar, pero usted y yo estamos llamados a desaparecer en nuestro entendimiento para que la obra de Dios sea valorada en nuestras vidas. Y la única manera que yo puedo ver fruto en mi vida es cuando yo reconozca que la vida de Dios está en mí, y la única manera que usted va a ver y poder amar a su hermano y dejar el conflicto y la separación con su hermano es cuando entendamos que la obra del Dios Todopoderoso está en nuestras vidas. Usted no puede hablar, ni yo puedo hablar de Cristo si no lo conozco. Amén. Yo no puedo hablar que Él puede sanar si yo no he sido sanado. Amén. Yo no puedo venir con una carga encima y decir, Él nos libera si yo estoy cargado. Hermanos, Dios nos está llevando a un lugar donde usted y yo nos tenemos que mirar al espejo y podamos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Y la única manera que vamos a poder amar es cuando hemos estado con Él. Amén. Cuando hemos estado con Él. Por eso, en este versículo, Salomón tenía todo. Y él reconoce que siempre haya rey mientras guardemos sus caminos. Ahora, si Salomón habló de esa manera, usted y yo tenemos que hablar de la misma manera. Que Dios haga su obra mientras guardamos sus caminos. Amén. Ese debe ser nuestro clamor. De la misma manera, yo quiero comparar que de la misma manera que Salomón había construido el templo, si la presencia de Dios no estaba, no tenía valor. Amén. Usted y yo, se nos ha dado un privilegio. Y yo quiero decirles esta noche, yo no quiero ser historia. Yo sé que usted tampoco. Hablamos del pueblo de Israel. Salieron de la esclavitud con una promesa, pero la esclavitud permaneció en ellos. Y hoy solo son una historia. Nosotros podemos hablar mucho de lo que hemos sido llamados, pero pidámosle a Dios que no seamos contados como historia, sino que le pedimos a Dios que podamos ser llamados hijos. Amén. Que podamos ser llamados hijos. Y que la única manera que vamos a reconocer que somos hijos no es porque alguien nos lo está enseñando, sino porque hay una convicción en nuestro corazón que somos hijos de Dios. Amén. Y que esta casa y por fe digo esto, y Señor, y la casa de mis hermanos también es su casa. Amén. Porque tiene que haber testimonio de lo que estamos buscando y lo que queremos recibir y a dónde vamos. Convencidos, y cuando se paran los hermanos a hablar, sus ancianos, los que comparten la palabra, ustedes juntos en sus hogares, leyendo la palabra, hay un testimonio que no estamos llenando un hueco, sino estamos siendo
llenados o llenos, mejor como se dice, llenos, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? O llenados de la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso cuando llegaba la prueba, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Cuando llegó la prueba, su confianza estaba en Jehová. Amén. Cuando nos llega la prueba, que nuestra confianza esté en el Dios Todopoderoso. Y que toda la honra y toda la gloria sea al Dios Jehová. Amén. Amén. Hermanos, Jacob ya estaba cansado de sus obras. Usted no puede decirle a su hermano que se canse de sus obras. Yo no me puedo cansar de mis obras hasta que no reciba la revelación en mi vida y entienda que hay otra manera diferente de vivir, que la manera pasada ya no debe estar más, sino que hay algo grande. ¿Y sabe qué se llama ese algo grande? Se llama la vida eterna. Amén. Que eso es lo que queremos alcanzar. Que ese es el propósito por el cual nos reunimos. Ese es el propósito que nos gozamos de encontrarnos. Y aquí hace media hora creo, o un poquito más, estábamos todos contentos, gozosos, cantando, ¿cierto, Rubencito? Estábamos todos cantando y lo que cantamos, cuando este hermano que estaba aquí, los que estaban aquí, decían lo que decían, ¿sabe qué había en su corazón? Amén. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo estoy buscando. Y hermano, cuando hablamos de esa manera, nos comprometemos delante de su presencia y decimos, Señor, yo quiero más. Esto es lo que yo quiero. Y esto es lo que entendió Salomón. Era necesario que la presencia de Dios se mantuviera en la casa. Por eso él dice, vuelvo y lo repito, dice, se plantó ante el altar de Jehová, frente a toda la asamblea de Israel, y extendiendo sus manos a los cielos, dijo, cuando usted y yo levantamos nuestras manos, es porque decimos, Señor, yo no tengo nada. Él hizo esa expresión, yo soy aquí el rey, yo tengo todo lo que necesito, pero ¿sabe quién soy yo hoy? Nadie. Aquí estoy. Levantó sus manos y le pidió a Dios. No había quien lo moviera por la convicción que había en su corazón. Amén. Y es lo que tiene que pasar en nuestras vidas, que haya una convicción que no nos deje mover hasta que su presencia nos toque. Amén. No queremos quedarnos más luchando la misma batalla, la misma esclavitud, sino pidámosle a Dios hoy, mañana, gocémonos en lo que Dios trae por medio de nuestros hermanos, gocémonos, pero parémonos por un momento y digámosle a Dios, no soy nada. No quiero más lo que he seguido, lo que he estado buscando. Yo solo te quiero a ti, Señor. Yo quiero que tu obra sea hecha en mí. Amén. Les pregunto una cosa esta noche. ¿No es tiempo de que hablemos por fe? Amén. ¿Ya no es tiempo que hablemos por fe? Salomón se paró en fe cuando levantó sus brazos. Y yo quiero decirle a ustedes, hermanos, y para mí también, es tiempo que nos levantemos en fe. Amén. Que soltemos las cargas. Y los de ustedes que son ricos, suelten sus riquezas. Ahora, no regalen nada por allá todavía, pero suelten sus riquezas. Y pidámosle a Dios que Él llene esta casa.
Y lo más precioso de esto es que cuando usted le dice a Él que lleve esta casa, no es para su gloria, sino para la gloria de Él. Amén. Yo les digo, hermanos, ¿no le parece esto un llamamiento hermoso? Amén. Hay una esperanza. Yo tengo 4 hijos. Ya tengo 8 nietos. Y yo les digo esta noche, hermanos, mi hijo menor, Steven, ahí les dejo esto. Que Dios lo ayude para que entienda lo que Dios está haciendo. Porque llega el momento donde usted como padre no lo puede traer, sino es la obra del Altísimo. Amén. Y yo confío en Jehová. Amén. Porque en vano no hemos conocido su nombre. Amén. Pero recuerde esto, hermano, que ya no es su obra. No luche más por traer el orden y la regla. Luchemos por conocerlo. Y a medida que lo conocemos, vamos soltando muchas reglas que tenemos y dejamos que en nosotros se manifieste la gloria de Dios. Amén. Yo creo que el alfarero es el único, voy a ser un poquito expresivo, ¿está bien? Yo no creo que el alfarero lo hace, pero yo voy a hablar que él lo puede hacer. Puede la obra que él hace, patearla y romperla. Y de esa hacer una obra nueva. ¿Cuántos creen que puede ser así? ¿Quién es el alfarero? Es Él. ¿Será que Él nos puede quebrar? Yo no sé si Él patearía la obra, pero la puede quebrar. Porque Él tiene el poder de volver a hacer de eso que Él quebró una obra. Y cuando usted y yo hablamos de esa manera, hay una esperanza en nuestro corazón de que de pronto no nos vemos como nos debemos de ver. Yo le doy gracias a Dios que esta señora tiene paciencia y está esperando que lo que no ha visto lo va a ver. Pero yo se los digo en serio, hermano. Aquí todos somos necesitados. Amén. La única manera que usted va a tratar bien a su esposa es cuando usted permita que el alfarero lo quiebre y haga una obra nueva. Porque las promesas ya no sirven. Lo único que sirve es la obra redentora de nuestro Dios. Amén. Salomón entendió esto, que toda su riqueza no tenía valor si el Dios Jehová, el Altísimo, no llegara y viviera en ese altar, en esa casa. Amén. Si estemos agradecidos por la obra que Él ha hecho. Pero para que esa obra permanezca activa en nuestro corazón, no depende de Él, sino depende de usted y de mí. Que podamos confiadamente cada mañana levantarnos al tiempo que sea y de pronto estar caminando y rogarle a Él que Él haga su obra en nuestras vidas. Hermanos, es necesario que su obra sea completada en nuestras vidas. Amén. Y que Él abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender cuál es la medida y la estatura de la plenitud a la cual hemos sido llamados. Amén. Porque hay una medida que usted no puede llegar en su propia fuerza, sino hay una medida que solamente
es presentada por Él. Y que la única manera que usted y yo vamos a saber de esa medida es si lo buscamos a Él, para que la obra que Él empezó sea terminada en nuestras vidas. Dice, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, en el 25 dice, cumple con tu siervo David, mi padre, con lo que tú le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que todos tus hijos guarden sus caminos para andar delante de ti, de mí, como tú has andado delante de mí. Pero ahora yo quiero llevarlos al versículo 5 del capítulo 8. Empecé de atrás para volver adelante. Y dice así, en el versículo 5 dice, y el rey Salomón y toda la asamblea de Israel que había reunido con él estuvieron delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que no pudieron ser contados ni calculados por su gran cantidad. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo pensaba, hermanos, esa era la manera, esa era la instrucción que había, hacer sacrificios. Pero ese día se hicieron más sacrificios que lo normal, porque era un día especial, era un día importantísimo, era un tiempo donde algo tenía que suceder, pero se dice que ese día se hicieron más innumerables sacrificios. Y yo quiero decirles, hermanos, usted y yo no vamos a recibir su presencia haciendo sacrificios, aunque hagamos demasiados sacrificios, porque hay un momento donde estos sacrificios ya no tienen valor, porque lo que Él quiere es nuestro corazón. Amén. Lo que Él quiere es a nosotros. Por eso dice, era arreglado de esa manera, que ese día iban a haber innumerables sacrificios. Por eso está escrito acá, dice sacrificando ovejas y bueyes que no pudieron ser contados ni calculados por su gran cantidad. Y dice, ahora trajeron el arca, dice, pero en el versículo 9 dice, ninguna cosa había en el arca, excepto las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado allí en el Horeb, donde Jehová había pactado con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, había un solo propósito, y era que le conocieran. Que Él estaba implantando en sus corazones cómo tenía que seguir el proceso. Por eso estaban ahí, en ese lugar. Dice, y aconteció en el versículo dice, y aconteció que al salir el sacerdote del santuario, una nube llenó la casa de Jehová. Lo que yo quiero decir de esto es, ni los sacrificios, ni la instrucción que había del sacerdote era suficiente. La costumbre ya no nos sirve más. Tiene que haber algo real. Amén. Por eso se entendió, dice que los sacrificios fueron hechos 50, no tenían el número. Los sacerdotes estaban cumpliendo con la instrucción. Los sacrificios se acabaron. Los sacerdotes tuvieron que salir, pero lo que quedó adentro fueron los mandamientos. Amén. Lo que Dios había establecido para que el pueblo de Israel caminara. Lo que quiero decirles esta noche, hermanos,
nuestras ofrendas, nuestras obras, nuestra instrucción, llegará el momento que tiene que desaparecer. Lo único que puede mantenerse en nuestras vidas es lo que Dios ha ordenado en nuestros corazones. Las piedras donde estaban escritos los mandamientos, ahí se quedaron. Y yo quiero decirles, hermanos, que lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, lo verdadero, no se va. Se va a permanecer en nuestras vidas. Nuestras propias obras tienen que desaparecer. Yo quiero decirle una cosa esta noche, hermanos. Perdone que use a mi esposa, pero yo no puedo enseñar a mi esposa cuáles son las obras que tiene que dejar, ni los sacrificios que ella hace. Usted no va a poder enseñar a su hermano cuáles son los sacrificios y las obras que tiene que dejar. Va a ser una revelación de nuestro Dios. Amén. Va a ser Él el que va a establecer en usted y en mí lo que no es, para establecer lo que es. Amén. Estamos detrás de eso, estamos corriendo, estamos buscando para que esa obra, la vida de Él, se establezca en nuestros corazones, y Él es el que nos va a limpiar, y Él es el que nos va a enseñar que su palabra, sus mandamientos están en nuestros corazones. Lo seguimos no porque vemos que los demás lo siguen. Lo clamamos a Él no porque oímos que los otros claman. Lo seguimos porque lo estamos buscando. Amén. Hay una fuerza aquí adentro que lo estamos buscando. Y hay un deseo que se cumpla en nosotros. Porque en nosotros, yo quiero decir esto por fe en mí y en ustedes. Sus mandamientos, su verdad, Él lo ha escrito en nuestros corazones. Por eso, hoy podemos gozarnos que hemos recibido un galardón. Y ese galardón no es el conocimiento, sino es el Espíritu Santo, para que su palabra, su vida, su bondad, sea enseñada personalmente a nuestros corazones. Por eso permanecieron las tablas de la ley en aquel lugar, porque es algo que está puesto y que está esculpido hoy en nuestros corazones. Amén. Por eso no lo hemos dejado. Por eso seguimos corriendo. Por eso cantamos. Por eso perdonamos. Por eso pedimos perdón. Por eso nos gozamos. Por eso lloramos. Porque hay algo aquí. Amén. Que no es que el hombre nos está llamando a que vengamos al altar. Porque nada puede pasar. Porque la relación no es esa. La relación es una intimidad con Él. ¿Y quién es Él? El que escribió las tablas de la verdad en nuestras vidas. Él es. Por eso no podemos nosotros hacer promesas, ni venir, venga hermano, oramos por usted, si no somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Porque no va a producir vida si no lo hacemos porque hemos sido guiados por el Espíritu Santo. Y hoy yo quiero decirles, hermanos, la guianza del Espíritu Santo está en cada uno de ustedes. Amén. Cuando usted camina y camina en la oscuridad, el único que lo puede guardar y mantenerlo es el Espíritu Santo. El único que puede traer esperanza en nuestro corazón y puede darnos a entender que la obra que Él empezó no se ha terminado, pero que Él está con nosotros. Usted y yo somos llamados por el conocimiento del Espíritu Santo a escribir nuestro propio libro. A escribir nuestro propio libro. Y el que va a poner al final
es Él. Porque lo que vamos a escribir es lo que hemos conocido de la presencia de nuestro Dios. Amén. A mí me parece que escribir un libro es como muy importante, pero ahora todo el mundo escribe un libro. Usted entra a Amazon y ahí hay libros y todo el mundo, sí, así no es. El libro que quiera usted lo encuentra y yo no he escrito uno, porque yo quiero escribir el libro guiado por Él. Amén. Cada uno queremos escribir nuestro libro, pero voy a decirles algo más. Ese libro que queremos escribir usted y yo, vamos a hablar de nuestro hermano. Vamos a hablar de la relación que hemos tenido, pero de la relación que estamos buscando con la obra que Dios va a hacer. Amén. Ya no es mi libro, es nuestro libro. Amén. Pero el que va a poner el sello final es Él. Porque solamente vamos a hablar de Él en nuestras vidas. Amén. Pero sigue un poquito más y ya los voy a dejar tranquilos. Dice, aconteció en el 10, que al salir los sacerdotes del santuario, una nube llenó la casa de Jehová. El servicio del hombre, no importa que haya tenido la instrucción, pero hay un momento que nuestras propias obras tienen que terminar. Amén. Es la única manera que la casa va a ser llena. Y dice, y los sacerdotes no pudieron continuar ministrando por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Dice, entonces Salomón dijo, Jehová ha dicho que Él habita en densa oscuridad. Quiere decir, hermanos, que el único que puede sacar la oscuridad de mi vida es Él. No trate usted de rescatar a nadie bajando a la oscuridad, porque se puede quedar ahí. El único que puede convertir las tinieblas en luz es Jehová Dios. Amén. Pidámosle a Dios que nos dé entendimiento, porque de algo sí estoy convencido hoy, y estoy convencido hace un rato, es que el que empezó la obra en nuestras vidas la va a terminar. El que me va a enseñar a hablar de Él es Él. Del cual yo quiero hablar es de Él. Las obras del sacerdote se tienen que acabar. La instrucción del hombre desaparece. Porque el que Él es, el que va a estar por medio de su Espíritu Santo, llenando nuestros corazones. Pero hay algo precioso, que cuando nuestros hermanos, cualquier hermano, se para aquí y comienza a hablar de Él, en usted y yo, habrá un gozo, porque lo que está haciendo es que está confirmando la obra que Él empezó en nuestras vidas. Y usted y yo cantaremos con júbilo. Y cuando estos jóvenes se paran aquí y nos hacen vibrar, amén. Porque yo no soy tan buen cantante, porque yo le digo a mi esposa, si yo cantara bonito, yo le canto todo el día. Pero no sé si se aguanta, pero no canto. Pero sí hay algo que sí sé, es que cuando está pasando esto aquí, hay algo aquí adentro que vibra y me convence. Algo que digo es, eso que está pasando allá es lo que yo quiero. Pidámosle a Dios que abra nuestro entendimiento, que nuestro corazón sea tocado, para que juntos, esto es así, juntos, podamos recibir la obra de nuestro Dios en nuestros corazones. Quiero darles muchas gracias a ustedes, hermanos, por todo lo que nos dan, por dejarnos ser sus hermanos. Yo lo digo de corazón. Y les digo que Dios los bendiga.